Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica, Tomás Martínez, y quien conoce específicamente el estudio hecho sobre esta posibilidad de conectar el Gran Área Metropolitana con el aeropuerto Juan Santamaría mediante un tren rápido. Buenos días, caballeros, buenos días, don Guillermo, buenos días. Buenos días. Bien, ustedes, gracias por estar acá. Empecemos con don Tomás. Este estudio, además de esta conclusión, también realizó otra de la posibilidad de conectar ese tren rápido, incluso con la carretera que iría, o paralelo, la carretera que iría hasta San José, hasta San Ramón. Pero lo más viable, señala el estudio, que sería esta conexión en cerca del Hospital de Alajuela, y de ahí que un transporte como autobús pueda trasladar a los pasajeros que lleguen a esa estación. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, el estudio realizó varios escenarios, analizó varios escenarios, y ese era su objetivo, analizar cuál era la mejor posibilidad para desarrollar una estación que permitiera el acceso del tren y que lo conectara al aeropuerto. De 4 escenarios que se estudiaron, se encontraron que 2 de ellos eran los más factibles. El primero, la conexión a través de Río Segundo, una conexión directa, desviando la ruta del tren cuando llega a Alajuela y generando un acceso directo al aeropuerto. Y el segundo escenario, que no implicaría ningún desvío de la vía, es el acceso a los terrenos que ya tiene el Incofer en la parte costado norte del Hospital de Alajuela. Ese es el que el estudio indica como el más viable, porque implica menores costos económicos, no implica desvíos de la vía, los terrenos ya pertenecen a Incofer, y podría generarse una conexión indirecta a través de un sistema que esté haciendo la conexión permanentemente, con un sistema de buses ligeros, pequeños, generando el acceso permanentemente entre el aeropuerto y esta estación. ¿Cuáles son las principales trabas, don Tomás, que estamos teniendo ahorita para poder ejecutarlo, o que podrían tenerlo a la hora de ejecutar un proyecto como estos? Más que trabas, son requerimientos previos. Yo creo que uno de los requerimientos más fuertes que se tienen es justamente la aprobación de la ley de fortalecimiento del Incofer, porque la estación depende realmente de una modernización del sistema. O sea, para que la estación tenga un funcionamiento adecuado, maneje el volumen de pasajeros que necesita manejar, se requiere un sistema moderno, ¿verdad? Y por lo tanto se requiere esa ley que es tan importante. Don Guillermo, buenos días. Buenos días. Dentro del plan de Incofer está evidentemente esa modernización del sistema de trenes en nuestro país. ¿Podrá ser real? ¿Es factible? Bueno, el proyecto de ley de modernización y fortalecimiento de Incofer, ¿cómo avanza? Buenos días. Es tan factible como queramos hacerlo los costarricenses. La verdad es esa, porque hay que decirla claramente, ¿verdad? Es un asunto de una decisión del país. Si el país está de acuerdo en caminar en esta dirección, pues nosotros podemos efectivamente lograr ese objetivo. Hemos planteado dentro del proyecto de ley para el fortalecimiento del Incofer, y en atención al segundo capítulo de esa ley, en realidad consiste básicamente de 2 capítulos, en atención a ese segundo capítulo nosotros nos hemos dedicado en los últimos meses a plantear un esquema de proyecto de lo que debe de ser el tren eléctrico interurbano para el Gran Área Metropolitana. Nuestra concepción de proyecto es una en la cual, lo hemos dicho desde el principio, desde el año pasado, lo que nos interesa es conectar 2 ejes. El primer eje es Alajuela Aeropuerto y el segundo es Cartago Paraíso. El tipo de trayecto que tenemos que realizar ahí es de más de 45 kilómetros de vías que deben ser vías nuevas, vías férreas nuevas, no solamente porque ya hay un desgaste bastante considerable en la vía que tenemos hoy día, sino que también necesitamos cambiar la tecnología que estamos usando. Esas vías que tenemos hoy día emplazadas fueron puestas ahí a finales del siglo XIX, muy orgullosos por supuesto de nuestro pasado, pero también con una esperanza en el futuro. No queremos estar anclados a tener que usar una tecnología vieja que lo que hace es retrasar el avance en cuanto a la capacidad que pueda tener el sistema de trenes. Por tanto, nos dedicamos a plantear eso que hemos denominado sistema TRP, Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros, en el cual una de las principales digamos, ventajas sería esa
conexión en este momento hacia el aeropuerto Juan Santamaría, junto con Alajuela, como lo indica don Tomás. Hemos trabajado muy a gusto con el Instituto Tecnológico y con el proyecto que ellos tienen. Vemos como una enorme ventaja y una capacidad adicional que nos da para poder ampliar los conceptos que estamos planteando con este proyecto. Tener una vía férrea que vaya desde Paraíso de Cartago hasta Alajuela, que incluya el aeropuerto, que incluya sitios como Heredia, San Joaquín de Flores, etcétera, y también San José, pues no deja de ser un proyecto que puede hacer temblar ahí a unos cuantos costarricenses porque les parece que no nos los merecemos, ¿verdad? Y yo quisiera decirles aquí a esos costarricenses que se den permiso de pensar en una ciudad del siglo XXI. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI, ya llevamos 15 años en este siglo y todavía parece que no hemos hecho el cambio, parece que todavía estamos pensando en que nuestra solución debe ser planteada como las que habríamos planteado en Costa Rica en 1980. ¿De cuánto sería la inversión, don Guillermo? ¿De cuánto estaríamos hablando para generar este proyecto? Es un proyecto bastante importante, como decía, para el transporte. Daría una movilidad enorme a los ciudadanos. Nuestra preocupación es la de poder proveer movilidad a las personas. No nos interesa dar movilidad a los vehículos. Creemos que el paradigma debe cambiar. Creemos que en los últimos 40 a 50 años nos hemos paulatinamente encerrado en un único problema, que es el de mover vehículos. Correcto. Y una vez que uno mueve vehículos también tiene que pensar en dónde los parquea y también tiene que pensar en que cada costarricense, según ese esquema, tiene que ser dueño de un vehículo para poder trabajar, para poder ir de compras, para poder ir de paseo, etcétera. Y nosotros consideramos que en el entorno urbano en el que estamos, o interurbano mejor dicho, esta es la mejor solución para proveer esa movilidad, porque si logramos integrar esto a los sistemas de transporte actuales, el sistema de buses, por ejemplo, el sistema de taxis, y también a nodos en los cuales los dueños de vehículos puedan dejar sus carros parqueados, pues estaríamos dándole una versatilidad enorme a la ciudad. Eso, por supuesto, que cuesta dinero. Nosotros estamos pensando en un proyecto que tenga al menos 3 fases de ejecución. En su totalidad, para darle la respuesta a su pregunta, estamos estimando un costo de por ahí de $1.300 millones. Es, por supuesto, un proyecto importante, es un proyecto país. Tampoco estamos planteando en el Incofer una solución mágica, no creemos que esto se pueda hacer en 2 o 3 años, sino más bien que debe plantearse, como lo dije al principio, en términos de fases de construcción. La primera fase probablemente se lleve unos 3 años en construcción, la segunda fase 4 años y una tercera fase 2 años más. Tenemos que pensar en estos proyectos de infraestructura en esos términos, al igual que, permítame que dé un símil aquí que es de todos conocido, que lo estamos usando en este mismo momento cuando volvemos a ver estas luces y no nos preocupa que no haya electricidad en el país. Si en los años 70 el ICE planteó un proyecto como Arenal, que se llevó a cabo en 10 años, incluyendo fases de diseño, etcétera, pues nosotros tenemos que pensar en esos mismos términos para un proyecto como este. Necesitamos darle movilidad a 2,5 millones de personas, que son los que viven en el GAM, pero además consideramos que esto tiene un impacto de orden nacional. ¿Por qué razón? Porque es en el gran área metropolitana, en el Valle Central, en donde se acumula la mayor cantidad de actividad económica, es la que enriquece al país, y consideramos que un proyecto como este, aunado a una integración del sistema de transporte público ya existente, permitiría darle una mayor competitividad al país. Perdón, Sí. precisamente, don Guillermo, y quisiera hacerle la consulta a don Tomás para que nos especifique más sobre ese tema. Señala el estudio también que la zona de Alajuela, al aeropuerto, es una de las que mayores, donde se concentra un importante crecimiento en los índices, y que cada vez crecen más las poblaciones que se trasladan de ahí al gran área metropolitana y viceversa, y que por ende también, al haber un aeropuerto internacional, se requiere o se requeriría un proyecto de estos, y que no se daría de alguna manera abasto en algunos años. Sí, sí, en realidad los indicadores demográficos, digamos, comparando el censo 2000 al 2011, muestran que en general el oeste, Santana, Alajuela, todo este sector tiene los índices de crecimiento demográficos más altos. Pero aparte estamos hablando de una zona alrededor del aeropuerto donde se concentra el hospital,
el City Mall, el Mall Internacional, donde tenemos solamente con funcionarios o trabajadores de esos centros de atracción cerca de 10.000 personas, que ya serían, digamos, usuarios potenciales, directos de esa estación. Entonces, evidentemente, esto es un aspecto que justifica igualmente la ampliación que se está haciendo del aeropuerto, que según el plan de Aeris, de aquí al 2019, va a ampliar de 9 a 18 puntos de embarque, y eso va a generar pues una ampliación también de los usuarios del aeropuerto, llegando a su punto máximo al 2025, punto máximo de usuarios y de crecimiento del aeropuerto. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad innegable de generar una conexión entre el aeropuerto y el sistema de transporte público masivo, como lo hace cualquier ciudad importante, capital del mundo, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que justifican evidentemente la vinculación de esta estación dentro del sistema de transporte rápido de pasajeros que está planteando Incofer. Esto es un punto nada más de todo el sistema de TRP que está planteando el Incofer. Es un punto muy importante. ¿Por qué es Un punto importante? muy importante, correcto. Es una gran conectividad, claro. Don Guillermo, ¿por qué es importante la ley de fortalecimiento del Incofer? ¿Cómo Sí, les aportaría? Ha habido mucha oposición en la Asamblea Legislativa de algunos sectores. ¿Qué es lo que podría analizar ustedes de la importancia? Mucha oposición de muy pocos. Sí. Entonces yo creo que eso es mejor contextualizarlo de esa manera. Consideramos que quizás lo que necesitamos ahora es hacer una labor más fuerte con los muy pocos que se oponen a este proyecto. La ley consiste en dos partes, como le dije anteriormente. La segunda, ya me refería a ella, que es la propuesta de un tren eléctrico interurbano para el gran área metropolitana. La primera parte es una primera parte que tiene un alcance muy grande para la institución y para el país. Lo que hace es mejorar el marco jurídico de la institución, marco jurídico que tiene que ser cambiado porque la institución fue creada en 1985 a través de una ley que se llama la Ley 7001. Esa ley le da el marco de operación a la institución, pero no está a la altura de lo que necesitamos hoy día. No le permite la flexibilidad que tienen otras instituciones autónomas que están aquí en el país para poder ofrecer un servicio que a todas luces puede y debe compartir con el sector privado muchas de las tareas, pero que necesita ese marco jurídico para poder hacerlo. La primera parte de esa ley a la que me refiero le permite a la institución generar lo que se ha denominado ahora asociaciones y alianzas público-privadas, también le permite generar fideicomisos, le permite le da una capacidad entonces mediante la cual proyectos como estos pueden ser planteados. ¿Por qué la insistencia en que deben de considerarse las asociaciones público-privadas? Bueno, porque hay segmentos de un proyecto tan grande que precisamente pueden estar en manos privadas, en donde el Estado, en este caso el Incofer como institución autónoma del Estado, lo que estaría haciendo sería dando las pautas a seguir, dando la regulación también, pero integrado entonces en una serie de iniciativas tanto públicas como privadas que permitan al proyecto ser exitoso y sobre todo ser viable financieramente, ¿verdad? Queremos estar seguros de que se pueden transferir riesgos que son aceptados por el sector privado porque es una actividad económica válida e importante para ellos y que también si es una actividad económica importante para el sector privado, pues el Estado no tiene que estar haciéndola, el que tiene que hacer es el sector privado. Nosotros estamos para cubrir en donde el sector privado no puede trabajar, es decir, proveer un servicio, en este caso infraestructura, que le dé ventajas a la ciudad, pero que también permita ese desarrollo económico que va en beneficio de todos. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, más crecimiento económico para la ciudad, para el gran área metropolitana y por ende para el país también. ¿Ese proyecto de fortalecimiento de Incofer traería o vendría con esos 1.300 millones de dólares para ese proyecto de...? Sí, esa cifra es una estimación. Estamos en una fase de conceptualización del proyecto. Es necesario para nosotros en este momento que en la Asamblea Legislativa se apruebe el presupuesto extraordinario que hemos planteado. Ese presupuesto extraordinario de 4.127 millones de colones nos va a permitir hacer estudios de factibilidad, estudios de viabilidad técnica, de viabilidad socioeconómica y de viabilidad financiera para el proyecto. Esta última, viabilidad financiera, muy importante porque es el que nos va a permitir estructurar de una manera adecuada el proyecto para ser exitosos. Ahí es donde cabría entonces esa posibilidad de este tipo de alianzas y
finalmente, también nos permite los diseños preliminares del conjunto. Estudios tan importantes como este del tecnológico son un insumo absolutamente válido dentro de esta factibilidad, así como otros también, sin desmejora a la necesidad actual de conectar el aeropuerto, absolutamente necesaria. Repito lo de necesario 3 veces, si es posible, sí. No vale la redundancia. También estamos pensando en otros ejes de desarrollo, así como lo indicaba el arquitecto don Tomás, el sector o el eje de Santa Ana, etcétera, y también, por supuesto, no solamente San Ramón, sino Orotina, ¿verdad? Sitio de un nuevo aeropuerto también. Eso generaría, hacia el Guillermo, futuro, ¿verdad? En términos generales también seguridad, porque muchas veces en alguna situación que ocurra un accidente, alguna redundancia en el sistema de transporte, puede correcto. uno llegar al mismo aeropuerto, es decir, eso podría también beneficiar en gran medida todo este sector. Sí, correcto. Es muy importante también esto de darle redundancia a los sistemas de transporte. En este caso, habría 2 modos de transporte para el aeropuerto y precisamente esa es una de las importantes ayudas, ¿verdad? Don Tomás, ese estudio que realizaron ustedes, bueno, fue avalado, señalar que fue avalado por AERIS, el administrador del aeropuerto y también incluso por el INCOFER. Es un estudio como de factibilidad, o sea, para decir que sí se puede, que sí es viable realizarlo. Sí, como todos los estudios, como todo proyecto requiere etapas, ¿verdad? Prefactibilidad, factibilidad, ejecución. Sí. En este caso creo que es un estudio que va en la esfera de la prefactibilidad, creo que es el primer estudio que se hace de este tema en específico. O sea, estudios previos respecto al tren hay bastantes, pero un estudio que valore exactamente las posibilidades de incorporar una estación que conecte el aeropuerto, es el primer estudio, creo que se realiza, y el objetivo de él básicamente es abrir el proceso de factibilidad ya en profundidad de este proyecto. El estudio implicó varias cosas, un análisis de los usos de suelo alrededor del aeropuerto, implicó un análisis de casos, un benchmarking que permitiera ver cómo otras ciudades en el mundo estaban manejando esa conectividad. Analizamos a profundidad el caso de Birmingham, Inglaterra, el caso de Recife, en Brasil. Analizamos también las posibilidades de intermodalidad, o sea, de conexión con otros sistemas, bus. Y en conjunto, creo yo que es un primer paso para desarrollar a profundidad ya los estudios posteriores vinculados al TRP. Don Guillermo, mientras eso sucede, mientras se da un plan de modernización de trenes, se concreta hacia dónde están a corto plazo y mediano plazo el sistema de trenes en nuestro país. Recientemente, y era una consulta en redes sociales también, hay un problema en Santo Domingo con el tren. En Tibás, sí. Sí, en Tibás, y señalaban las personas que por qué se tarda un poco para atender más rápidamente ese tipo de situaciones. Y me imagino que esa queja es por el tren no necesita una platina. Sí, Queremos uso que ir paso a paso con esto porque es importante que ese segmento que está ofreciendo problemas y peligros, potenciales peligros a los usuarios, pues se corrija de buena manera. Nosotros pedimos el cierre, ordenamos el cierre de las operaciones el jueves en la noche. Hemos tenido 2 días intensos de trabajo, 3 días, viernes, sábado y el lunes, ayer. Estamos en espera de una decisión técnica sobre cómo actuar y una implementación técnica. Vamos a escoger la implementación técnica que sea de más rápido emplazamiento, pero que sea permanente. No quisiéramos tener nada ahí que nos esté generando más problemas otra vez. El segmento de Heredia transporta la mitad de los pasajeros que transportamos en el gran área metropolitana. En este momento son más de 6.500, tal vez unos 7.000 pasajeros diarios. Y queremos garantizar en absoluto la seguridad. También nos interesa, por supuesto, corregir fallas que hay en el emplazamiento de las vías férreas. Cuando hablé precisamente de que eran un emplazamiento del siglo XIX, pues es porque esos segmentos tienen ese tipo de problemas. Estamos trabajando, nada más para concluir, estamos trabajando en la solución, queremos ser tan breves en emplazar la solución como sea técnicamente posible, pero sí queremos garantizar que el nivel de seguridad lo volvemos a recuperar tal como estaba antes de que ocurriera este deslave, no tanto por el impacto que ya tiene sino por potenciales caídas de lluvia y tormentas que son de mucha intensidad
y que aún nos queda todo el mes de noviembre en que podríamos esperar este tipo de problemas. Por tanto, entonces queremos actuar de una manera, digamos, segura, firme y pronta también. Estamos muy claros en que el sistema actual ofrece problemas, que la capacidad que debería tener pues no la tiene, y precisamente por eso estamos planteando un proyecto de muchísimo mayor capacidad. ¿Ha ido mucho en incremento el usuario del Sí, tren? esa es una enorme ventaja. Yo creo que para quien está en el sector de transportes, como me toca en este momento, pues es una gran aliciente saber que hay interés en el transporte ferroviario. Eso es lo que nos motiva a tener proyectos como los que estamos planteando hoy día precisamente. En los últimos 5 años se ha triplicado el número de pasajeros que utilizan el tren como medio de transporte en este mismo momento, y por eso es tan importante ese segmento de Tibás. Este segmento va a aumentar el número de pasajeros y el número de trenes que van a pasar por ahí, porque vamos a empezar a tener servicio de transporte desde Río Segundo hasta la Basílica de Cartago, y eso significa entonces que pasajeros que estarán en San Francisco de Heredia, San Joaquín de Flores y Río Segundo mismo, mientras continuamos con el frente de trabajo hacia el Hospital San Rafael, pues van a ir añadiéndose al sistema. Eso nos va a hacer crecer muchísimo más. Eso es, por supuesto, da una gran motivación para seguir adelante, pero también nos dice que nuestro sistema ya agotó su capacidad, ¿verdad? Que necesitamos pensar en algo no para las próximas 2 o 3 años, sino más bien para los próximos 20 o 25 años, ¿verdad? Es decir, algo que le permita entonces al transporte público en el gran área metropolitana crecer sin estos inconvenientes que estamos presentando en este momento. Los usuarios, pero ha crecido la cantidad de unidades. No, lamentablemente no. ¿Esto genera algún problema también? Correcto, sí. Es ahí donde digo que hemos alcanzado nuestra capacidad. ¿Por qué no podemos crecer en esa dirección tan rápidamente como quisiéramos? Estamos anclados en este caso a una tecnología vieja, y eso es lo que necesitamos cambiar. Pero ese cambio tecnológico significa una inversión en infraestructura importante. Es ahí donde aparece este proyecto nuestro. El ancho de vía que usamos en Costa Rica es un ancho de vía que se usaba a finales del siglo XIX, como dije anteriormente. No ofrece suficiente estabilidad ni capacidad para tener trenes de mayor velocidad. Y eso significa un gran limitante, ¿verdad? Es decir, déjenme decirles que sería casi equivalente a pensar en que la ruta Cinchona que va a dar a Vara Blanca, esa que era un camino colonial de carretas, etcétera, lo quisiéramos utilizar para pasar furgones por ahí. Bueno, en la primera curva, aunque usted ponga el asfalto más lindo que quiera, en la primera curva se le queda el primer furgón y la presa sigue ahí para atrás. Estamos en una circunstancia similar a esta. Perdón por ese símil y por aprovecharme del MOB para estas, pero es una circunstancia similar. De nada nos sirve embellecer la parte externa si la base, la infraestructura, no tiene la capacidad que requerimos. El ancho de vía que necesitamos es el ancho estándar. Eso hace que los equipos que podamos utilizar tengan costos más competitivos, de manera tal que no significa una erogación tan grande que la compra de trenes como lo está significando en este momento, y además de eso nos interesa usar energía eléctrica y no diésel, ¿verdad? Ese es un aspecto bastante importante, porque el país tiene la capacidad para poder tener un tren eléctrico, y estaríamos ahorrando no solamente en combustible fósil. El 40% del transporte, del gasto de combustible fósil se va en transporte, sobre todo en vehículos particulares, sino que además estamos contribuyendo a reducir esa huella de carbono, que es un objetivo planteado desde hace ya 2 administraciones anteriores para el año 2021, en el cual el compromiso de Costa Rica es efectivamente bajar esa emisión de carbono. Este es un paso importante en esa dirección. Yo sé que suena como que estamos mezclando muchas cosas a la vez, pero eso también nos amarra en cuanto a las posibilidades de inversión inmediata versus la posibilidad de inversión a mediano plazo. ¿Qué es más conveniente en este momento? Más conveniente es entonces hacer la inversión en infraestructura de manera tal que ese crecimiento y ese aumento en la capacidad lo estemos haciendo en la dirección correcta y no en la dirección equivocada. Queremos ir hacia adelante y no hacia atrás ni hacia los lados en este sentido. Tomás, el estudio define cuánto desahogo podría tener carreteras, no sé, las que conectan esa gran área metropolitana con el aeropuerto. Si existiera un sistema de trenes así que movilice tal cantidad de personas, ¿se evaluó? Bueno, lo que analizamos un poco, el volumen de vehículos que se manejan, ¿verdad? En la autopista General Cañas es la autopista con mayor flujo a nivel nacional, 70.000 pasajeros, tránsito promedio diario más o menos de 70.000 pasajeros.
9.000 pasajeros hora, más o menos en su periodo pico. Y la idea de este tipo de sistemas es que un sistema moderno y eficiente traslade pasajeros de vehículos privados, de ese gran volumen que tenemos, a un sistema eficiente. En la medida que el sistema sea moderno, rápido, eficiente, confiable, esos pasajeros van a ir trasladándose y eso implica competitividad para el país. Es un aspecto muy importante señalarlo. El Foro Económico Mundial saca un índice de competitividad anual y el aspecto donde tenemos mayor rezago es en infraestructura. Eso nos llama la atención en el sentido de la necesidad de prioridad que merece este proyecto, tomando en cuenta que va a implicar, como decía don Guillermo, no solo la posibilidad de lograr una mayor eficiencia energética, sino también una mayor competitividad. Esos son los factores que atraen inversión, que fortalecen las capacidades de una ciudad de competir a nivel internacional. Para cerrar, don Guillermo, ¿cuándo estaría listo el tren a Río Segundo de Alajuela? Estamos, bueno, ya la construcción está hasta Río Segundo, de vía férrea. Firmamos un convenio con la Municipalidad de Alajuela hace una semana. Eso nos va a permitir hacer los pasos a nivel, son 11 pasos a nivel para poder llegar hasta el hospital. La parte nuestra ya está lista en cuanto a los insumos para la construcción. Estamos entonces en la coordinación con la municipalidad para poder hacer esas intersecciones. Hemos tenido, quiero recalcar acá, muchísimo apoyo de parte de las municipalidades y queremos continuar teniéndolo. Vamos a hacer todo lo posible por ampliar en este sentido, tanto en la Municipalidad de Flores como en la Municipalidad de Cartago y en la Municipalidad de Heredia. También hemos trabajado en conjunto para poder lograr soluciones que sean óptimas para el municipio y también para el ferrocarril en cuanto a integrar digamos, las tareas de ambos. El municipio, en cuanto a que tiene que atender tránsito en calles y avenidas, etcétera, como en el caso de Heredia o San Joaquín de Flores, y ahora en el caso de Alajuela también esos pasos en carreteras. La expectativa de iniciar el servicio de tren depende en este momento de dos circunstancias. Una es que se termine la construcción de una estación temporal en San Joaquín de Flores, eso es parte del convenio que tenemos con la Municipalidad de Flores, y también en el caso de Alajuela el convenio incluye dos estaciones, una en Río Segundo y otra en el Hospital San Rafael, para acceso de los pasajeros al tren. El caso de Río Segundo nos ofrece una oportunidad muy importante de conectar desde Río Segundo a través de un paso que nos están permitiendo el sector industrial que está ahí entre la parada de buses que hay en la autopista y la parada de tren en Río Segundo. O sea que va a haber la posibilidad de que se puedan intercambiar de uno u otro medio. Así que eso está a semanas plazo, en realidad, no tenemos que esperar mucho, no está en largo plazo, y lo que nos interesa es echar a andar ese servicio de transporte. Por esa razón también quiero recalcar que la remediación que tenemos que hacer en Tibás en este momento está pensada en esos términos, ¿verdad? Queremos tardar unos pocos días más, pero queremos estar seguros de que no nos va a dar problemas de camino. De que no se va a platinizar, como es. Que no se nos platinice el problema, correcto. Muchas gracias ese verbo, me encanta. A don Guillermo Santana, presidente del Incofera, a don Tomás Martínez, arquitecto del Tecnológico de Cartago, por habernos acompañado a conversar sobre este tema.